La atmósfera en el interior del espacioso, blindado y lujoso vehículo que los transportaba de regreso a la imponente mansión después del tenso, caótico e infantil episodio en la cafetería con Carlos, se había vuelto tan increíblemente espesa, pesada, gélida y cargada de una electricidad estática, tan abrumadora que resultaba casi imposible de respirar para ambos. Un silencio sepulcral, ensordecedor y opresivo que parecía amplificar de manera sádica y tortuosa el sonido acelerado, desbocado y traicionero del propio corazón de Bárbara golpeando frenéticamente contra sus costillas, mientras ella mantenía la mirada rígidamente fija, asustada y evasiva hacia el paisaje urbano nocturno que pasaba como un borrón de luces a través de la ventanilla tintada, luchando desesperadamente por mantener la compostura superficial de la niña rica, altanera e indiferente que siempre había utilizado como su escudo de defensa impenetrable, pero sintiéndose en realidad completamente diminuta, expuesta, vulnerable y asustada hasta la médula bajo la aplastante, intensa y silenciosa presencia de Salvador a su lado, cuya respiración pausada, su postura rígida de militar en alerta y la tensión visible en la gruesa línea de su mandíbula cuadrada delataban el inmenso, furioso y descontrolado huracán de emociones reprimidas, celos primitivos y furia protectora que bullía en su interior, una reacción desproporcionada, visceral e innegable ante la mera presencia de otro hombre cerca de ella que había terminado por dinamitar en mil pedazos de forma definitiva la estúpida, ingenua y cobarde mentira de la amnesia alcohólica que ella había intentado sostener para ignorar el beso de la noche anterior, enfrentándola a la terrorífica, hermosa y aplastante realidad de que el guardaespaldas no era de ninguna manera una máquina de piedras sin sentimientos a la que ella pudiera manipular o usar a su antojo para juegos infantiles de celos, sino un hombre real, fiero, profundamente herido y peligrosamente cercano, que estaba dispuesto a cruzar cualquier límite profesional, enfrentarse a quien fuera y poner su propio empleo y vida en la línea de fuego absoluta, única y exclusivamente porque, a pesar de sus inmensas diferencias de clase y del abismo social que los separaba, la amaba con una intensidad desmedida, irracional y arrolladora que a ella le causaba un vértigo insoportable, dulce y paralizante. Aferrado al volante del vehículo con una fuerza descomunal y casi destructiva que volvía los nudillos de sus grandes y curtidas manos completamente blancos por la inmensa tensión acumulada, Salvador libraba en la oscuridad de su propia mente atormentada la batalla más encarnizada, cruel, silenciosa y dolorosa de toda su complicada existencia, castigándose a sí mismo sin piedad, con insultos mentales despiadados y una autocrítica feroz, por haber perdido de una manera tan patética, rápida y humillante el férreo control táctico, emocional y racional que tantos años de duro entrenamiento y supervivencia en la pobreza le había costado forjar, sintiendo como el asqueroso, venenoso y punzante monstruo de los celos masculinos, puros y primitivos, le había devorado las entrañas vivas al ver a ese niñato rico, engreído y superficial tratar a Bárbara con esa familiaridad condescendiente, posesiva e indignante, un episodio que no solo había evidenciado de forma dolorosa y humillante la inmensa brecha de dinero, modales y oportunidades que siempre lo separaría del mundo frívolo al que ella pertenecía, sino que además lo había empujado impulsiva, ciega y peligrosamente a actuar de forma instintiva y territorial, cruzando la estricta, roja e innegociable línea del profesionalismo que un custodio jamás debía traspasar bajo pena de despido inmediato y deshonroso, sumiéndolo en un fango espeso de frustración profunda, amargura de clase y un miedo sordo, paralizante y atroz no a perder su necesario salario mensual para sobrevivir en la ciudad, sino al riesgo inminente, real y devastador de asustarla con su intensidad cruda, de alejarla definitivamente y de tener que volver a sumergirse en la gélida, vacía y absoluta soledad de su vida anterior después de haber probado, aunque fuera por un brevísimo y mágico instante en el borde de la piscina, el calor inmenso, genuino, sanador e irreemplazable que la cercanía de esa joven confundida, rebelde y hermosa, era capaz de aportar a su alma permanentemente congelada y fracturada desde la infancia. La implacable y aterradora colisión de frente con la cruda realidad llegaría de forma mucho más violenta, íntima y devastadora en la soledad absoluta, estéril, fría y brillante del inmenso cuarto de baño de mármol de su habitación, donde Bárbara, encerrada a cal y canto con las manos temblorosas, sudorosas y el pulso latiendo desbocadamente en sus sienes adoloridas, sostenía entre sus finos dedos el pequeño,
frío y determinante dispositivo de plástico blanco de una prueba de embarazo casera, un objeto minúsculo que pesaba en ese momento en sus manos, infinitamente más que el mundo entero. Sintiendo como las paredes inmaculadas, frías y blancas de su lujoso refugio parecían cerrarse lentamente, de manera inexorable y claustrofóbica, sobre ella para aplastarla sin piedad, mientras su mente brillante, joven y aterrorizada, viajaba a la velocidad de la luz hacia atrás, repasando frenéticamente, y con un pánico creciente, sordo y ahogado, los recientes deslices irresponsables de su vida personal, los oscuros y prolongados periodos de rebeldía destructiva, de fiestas secretas y de excesos vacíos, a los que se había arrojado con desesperación infantil para llamar la inútil atención de sus ausentes padres antes de la providencial, estabilizadora y mágica llegada de Salvador a su caótica vida, experimentando un terror tan primitivo, paralizante, helado y colosal que le impedía incluso tragar saliva, un pánico que no derivaba únicamente del miedo lógico, natural y aterrador a la inminente ira destructiva, el juicio moral aplastante y el monumental e histórico escándalo social que se desataría en el seno de la familia Peralta si el resultado de ese pequeño pedazo de plástico resultaba ser positivo, sino de una angustia mucho más profunda, oscura, desgarradora e íntima, el terror puro y paralizante de que un secreto de semejante magnitud, gravedad, oscuridad e irresponsabilidad terminara por destruir, ensuciar y aniquilar para siempre la frágil, hermosa, pura e incipiente conexión de confianza, respeto y amor que estaba construyendo tan a duras penas, ladrillo a ladrillo emocional, con el guardaespaldas de la mirada triste, aterrorizada ante la sola y devastadora idea de ver en los ojos de Salvador, el único hombre que realmente le importaba en este mundo de cristal, la misma decepción, el mismo asco y la misma lejanía que ella misma sentía por su propia cobardía. En esos larguísimos, agónicos, interminables y silenciosos minutos de espera frente al lavabo, mientras el tiempo parecía haberse detenido por completo en una suspensión viscosa, dolorosa y pesada, Bárbara experimentó en la más absoluta e inmensa soledad de su cuarto un doloroso, abrupto, violento e irreversible proceso de maduración forzada, sintiendo como la niña rica, mimada, quejumbrosa y eternamente insatisfecha, que solía culpar constantemente a sus padres por todas las desgracias y los vacíos existenciales de su vida, moría lenta y agónicamente bajo el peso asfixiante y colosal de sus propias acciones, de las consecuencias ineludibles y del inmenso abismo de las responsabilidades adultas que ahora se abría bajo sus pies como las fauces hambrientas de un monstruo oscuro, comprendiendo con una claridad meridiana, desoladora y cortante que ni todo el dinero del imperio de su abuelo Aramis, ni la influencia de su padre Gonzalo, ni el amor ocupado de su madre Sofía podrían rescatarla mágicamente, salvarla de la humillación o borrar las dos temibles y marcadas líneas rosadas en caso de que aparecieran implacablemente en la pequeña ventana digital, una epifanía cruda, solitaria y brutal que la obligaba a mirar de frente, sin los filtros embellecedores de su teléfono móvil ni la falsa protección de su estatus económico, la verdadera fragilidad de su existencia de cristal y la estupidez monumental de sus juegos infantiles de autodestrucción, preparándola psicológicamente para el choque brutal y definitivo con el muro de hormigón armado de la implacable y despiadada realidad adulta que no perdonaba errores, independientemente del resultado clínico, angustioso y definitorio que arrojara finalmente esa pequeña y maldita prueba de plástico blanco. La experiencia traumática, solitaria, asfixiante y reveladora en el frío baño marcaría un punto de inflexión tan inmenso, sísmico y definitivo en la psicología de la joven que alteraría irremediablemente el curso de su destino y su relación con el entorno, porque en el momento más oscuro, vulnerable y aterrorizante de su corta vida, cuando la soledad le mordía el pecho y el miedo la paralizaba, la única, solitaria y desesperada imagen mental que acudía a ella ofreciéndole un consuelo genuino, una tabla de salvación sólida en medio de la tormenta inminente y un refugio cálido y seguro, no era la de ninguno de sus amigos superficiales de las redes sociales, ni la de sus padres millonarios y ausentes, sino exclusivamente la presencia fuerte, callada, leal e indestructible de Salvador, asumiendo con una madurez dolorosa, hermosa y definitiva que la absurda, infantil y cobarde negación de sus sentimientos hacia él tenía que terminar de manera inmediata, abrupta y absoluta, y que estaba total, plena y ciegamente dispuesta a salir de ese baño,
correr descalza por los inmensos pasillos de la mansión, buscarlo en la penumbra de las sombras de su cuarto de servicio y arrojar todo su frágil y fracturado mundo, junto con sus secretos más vergonzosos, sus miedos más profundos y su posible desgracia, directamente en las rudas y amorosas manos del joven guardaespaldas, rogándole no solo que la protegiera de los peligros físicos del mundo exterior con su fuerza o sus armas, sino suplicándole, con el corazón en la mano, que no la soltara nunca, que la sostuviera firmemente mientras el resto de su familia, de su reputación y de su vida tal como la conocía se desmoronaba irremediablemente a su alrededor.